Las reuniones para destrabar la ley de presupuesto 2012 se están haciendo cada vez más habituales. Este jueves los ministros Felipe Bulnes y Cristian Larroulet conversaron con parlamentarios de oposición para tratar la partida de educación. Este encuentro se suma al realizado el miércoles en el Congreso, donde los titulares de Educación y Hacienda se dieron cita con senadores y diputados de la Concertación y el Partido Comunista para debatir sobre el conflicto estudiantil. Queremos abordar más este tema, qué es lo que pasa, en qué punto se encuentra, luego que también la propuesta que ha entregado en principio por los trascendidos el gobierno no ha sido bien evaluado por la oposición. Pepe Out, diputado, está con nosotros aquí en los estudios de CNN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. A ver, ¿en qué punto estamos, diputado? ¿Estamos en punto muerto o realmente hay acercamiento? No estamos en punto muerto, estamos en el inicio de conversaciones que tienen como plazo el plazo legal para cerrar la discusión del presupuesto, que es el 28 de noviembre. Desde ese punto de vista nada se ha rechazado y nada se ha aprobado, porque los rechazos o aprobaciones de las subcomisiones o de la comisión mixta o incluso de la sala de diputados luego son movimientos previos a lo que debiera ser un acuerdo. Ahora, la verdad es que en el tema más enjundioso y que ha despertado más polémica y al cual le ha prestado más atención la ciudadanía, que es las medidas que va a tomar el país para responder o acoger la demanda de la familia chilena por cambiar la educación, la verdad es que nosotros hicimos una propuesta que ha sido conocida y el gobierno, después de algún tiempo, decidió iniciar una conversación respondiendo concretamente a nuestra propuesta punto por punto. Y eso abre paso a una conversación. Ya, pero esa respuesta preliminar es insuficiente desde el punto de vista de ustedes. Por supuesto que está muy lejos, tanto en lo cuantitativo como en lo conceptual. Ahora, nosotros no pretendemos, naturalmente, que el gobierno de la Alianza haga el programa que nosotros haríamos. Sabemos bien su posición frente al lucro, sabemos bien su posición frente de equiparidad de la educación privada y la educación pública, en fin, no vamos a cambiar los conceptos. Sin embargo, lo que le pedimos son dos cosas básicamente. Una, magnitudes equivalentes a la magnitud del problema, porque no es razonable que este sea el presupuesto de educación que menos ha crecido de los últimos 5 años en un contexto en que nunca había sido tan grande la demanda por educación. Y en segundo lugar, esperamos señales de que en algo fue escuchada la demanda y se avanza en el sentido de mayor responsabilidad del Estado por la calidad de la educación que ofrece no solo el propio Estado, sino el conjunto de quienes ofrecen educación tanto a los jóvenes como a los niños de Chile. Vamos por partes, para graficar bien esas dos requisitos mínimos. Primero, en cuanto a la cuantía, el senador Saldívar ha hablado varias veces, nosotros lo hemos entrevistado aquí, que él calculaba que eran más o menos unos 1.000 millones para sentar esas bases. Ha trascendido que son como 350 millones lo que en esta propuesta preliminar el gobierno ofrece. O sea, hay una gran diferencia. Exactamente, aunque si escucho las palabras del vocero, las cifras de hoy son cifras de hoy, pueden ser otras cifras mañana. ¿Cómo lo interpreta esa frase de Chadwick? Lo interpreto como consonante con la disposición de los ministros, en el sentido de que lo que plantearon ayer es un punto de partida de una conversación. Y naturalmente yo por lo menos percibo que hay alguna disposición a poner más carne en la parrilla. Ahora, y el segundo punto, que esto de las señales, a ver si puede ser más específico. ¿Qué significa una señal? ¿Significa un acuerdo? Te doy dos ejemplos. Claro, porque uno podría decir un acuerdo de caballero o algo que queda escrito aquí. Nosotros vamos a hacer esto después que discutamos el presupuesto. A ver. No, fíjate que a mí me interesa menos. Yo sé que algunos ponen mucho énfasis en los grandes acuerdos respecto al futuro de la educación. Yo creo que esas grandes cuestiones de la educación las va a dirimir el pueblo en elecciones, probablemente las próximas presidenciales. Este va a ser uno de los principales temas, ¿ah? Y seguramente, ojalá, se vote según programas, ¿ah? Yo quiero ir más bien a dos cuestiones extremadamente concretas que muestran si continuamos reforzando la lógica del predominio del mercado
o decimos reforcemos la lógica de la responsabilidad pública. Y hay dos cuestiones. Uno, se ha hablado de avanzar en gratuidad. Y el gobierno nos responde, expandamos las becas. Y nosotros decimos, las becas son un procedimiento para establecer gratuidad en la medida de que las becas representen el 100% de los aranceles. Es decir, en la medida que el estudiante y su familia becada no tengan que endeudarse para pagar el diferencial, que es del 10, del 15, del 20 y a veces incluso más. Alguien le dan una beca y cree que está resuelto el problema que tiene ya la universidad pagada y resulta que la universidad le cobra un adicional porque la beca es por el arancel de referencia y el arancel de referencia puede ser un 20 y hasta un 30% menos que lo que la universidad cobra. Entonces, nosotros decimos, subamos los aranceles y establezcamos una glosa que comprometa a las entidades públicas y privadas que reciben becarios a no cobrarle ni un peso más de lo que la beca representa. El foro Equalis precisamente llega a esa propuesta de educación que acaba de terminar la semana pasada, indica que eso tiene que ser entonces el techo, el arancel de referencia, es decir, que si una institución de educación quiere aceptar dinero del Estado, no puede cobrarle más que lo que es el arancel de referencia. Absolutamente, ese es un punto claro, que habla de la mayor responsabilidad del Estado. El segundo, que es muy importante también, es el que se ha dado en llamar aportes basales a la educación. El Estado es propietario de un conjunto bastante importante de universidades y el Estado trata a esas universidades del mismo modo en que trata a las universidades privadas. Y nosotros decimos, el Estado como propietario tiene que entregarle a esas universidades aportes de base para que estas universidades puedan desarrollar sus funciones de investigación y de extensión y de funcionamiento básico, para que no sean los estudiantes los que tengan que pagarla también la investigación, porque hoy día en los aranceles, mira, los aranceles de una universidad privada cualquiera, están los profesores, la infraestructura, seguramente la deuda por la inversión que hicieron en infraestructura. En cambio, en la Universidad de Chile, no solo están los profesores, sino también está la investigación, también está la extensión que hace la Universidad de Chile, que tiene un rol muy importante. Y eso hoy día se está pagando con aranceles. De los aranceles. Y en consecuencia, nosotros decimos hay que incrementar de manera significativa. En el fondo, el propietario tiene que capitalizar a sus universidades. La situación de las universidades regionales es paupérrima. Algunas de ellas, incluso por falta de recursos, no han sido capaces de superar la barrera de la acreditación. Hay 2 universidades que no han sido capaces de superar la barrera de la acreditación, básicamente por falta de recursos para poder planificar un desarrollo que apunte a mejorar su calidad. Entonces, ahí hay que reconocer, el gobierno en su primera bajada, reconoce y pone el ítem que se llama asignación basal. Además de incrementar el aporte fiscal directo, que también es un incremento basal, y además de crear un fondo para las universidades regionales. Pero los montos involucrados son todavía simbólicos. Eso quería, ¿y bajo qué criterio piensa usted que podrían hacerse esos determinación de montos? Porque es muy distinta. Hay universidades del Consejo de Rectores que tienen un aporte basal hoy día del 3% y otras que llegan al 13%. Entonces, la distribución de esos montos tiene que hacerse obviamente en función de convenios de programación. No se trata simplemente de que el Estado entrega plata, tiene que ser contra metas, contra objetivos. Fíjate que uno de los objetivos tiene que ser el crecimiento de los establecimientos públicos. Tú sabes que la expansión de la matrícula universitaria de los últimos 10 años, que ha sido gigantesca, ha sido fundamentalmente privada. Porque el Estado ha tenido a sus universidades con las riendas aquí cortitas, para que no crezca, para que crezcan solo al 6% anual. ¿Por qué ha crecido tanto, por ejemplo, la oferta de cupos para estudiar medicina en el área privada? Básicamente, no porque la gente no prefiriera estudiar medicina en la Universidad de Chile, que es una de las más prestigiosas, simplemente porque no hay más cupos. ¿Y por qué? Porque las universidades no pueden endeudarse
y hay que hacer una ley que les permita endeudarse a un plazo razonable, porque tú sabes, hoy día las grandes universidades privadas, tú recorres Chile y tienen unas instalaciones maravillosas, y las universidades públicas, con sus vetustos edificios, han hecho muy poca inversión, y no porque no han querido, sino porque no han podido, porque han estado de alguna manera amarradas. Y de lo que se trata entonces es de que haya un nuevo trato del Estado hacia las universidades. Pero eso, en el presupuesto del 2012, se traduce en lo que se llama aportes basales. El Fondo de Desarrollo de las Universidades Regionales, la asignación de incremento basal, el Fondo de Revitalización y el crecimiento del aporte fiscal directo. Esos son aportes basales que no dependen de cuántos alumnos captan de los mejores alumnos. Eso es lo que se llama el aporte fiscal indirecto. Clarísimo, clarísimo, para aterrizar un poco más lo que se está hablando. Muchas veces uno se queda sencillamente en los titulares, no al tema de fondo, que significa y también privilegiar, porque son tantas en realidad los requerimientos. Estamos hablando solamente de un sector, la educación superior. Hay otros temas también relacionados con la educación, que es la educación preescolar y la educación técnica. Bueno, la educación técnica, para eso necesitaríamos muchísimo tiempo más para conversar, lo vamos a tener comprometido. Pepe Out, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos de inmediato.